Muy buenos días. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por ese tiempo que nos regalas en tu presencia. Gracias por tu palabra, por cada porción de ella en la cual podemos encontrar promesas, encontrar aliento, alimento, lo que nuestra vida necesita, conforme a lo que tú has provisto para ella. Bendícenos en este tiempo, quita cualquier distracción y llévanos a disfrutar completamente lo que tú tienes hoy para nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Cuando hablamos de lo que Dios provee para nuestra vida, sin duda debemos mencionar ahí la palabra como algo fundamental, porque definitivamente Dios nos dejó su palabra para que a través de ella pudiéramos no nada más creer en Él, a través de la Biblia lo conocimos, sino para que los que ya creemos se pudiera convertir en esa parte estructural de nuestra vida. La palabra de Dios para el creyente debe ser su estructura, su eje. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en palabras de Jesús en Juan 14:23. Dice Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Y luego fíjate cómo hace así un acercamiento, un close-up, a lo que la palabra de Dios hace en la vida del creyente. Y dice, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué impresionante es ver cuando todo lo que esta decisión, el decidir creer en Cristo, abrió para nuestra vida. Es impresionante ver cómo al aceptarlo como tu Señor y como tu Salvador, se abre esta puerta enorme en la cual primero le permites a Dios que Él te cambie. Es lo que llamamos la conversión. En ese momento no sabemos mucho, pero sabemos que ha iniciado una relación personal con Cristo, que se ha establecido un canal con Dios. Sabemos que estamos, vamos a decirlo así de manera sencilla, que estamos de acuerdo con Dios, que Dios nos ha perdonado, experimentas paz, experimentas gozo, no sabes mucho más, pero para eso Dios nos dejó su palabra. Y conforme vas leyendo, conforme vas meditando, vas teniendo la oportunidad de darte cuenta de saber más de Jesucristo, de saber más de Dios, de esa persona que invitaste a tu vida, y es entonces que descubres cómo Dios te va dando muchos medios, muchas formas para que esa relación con Él crezca, madure, se fortalezca, para que puedas profundizar en ella y que alcances el propósito que Dios ha definido atrás y a través de esta relación con Él. Entendemos que para la vida del hombre, la conversión es el momento más importante que una persona puede experimentar. Ese momento en el que tú le dices a Dios, Dios, yo te permito, te autorizo cambiar mi eternidad. Eso es lo trascendente de esa decisión, cambia nuestra eternidad. Pero además, sobre esa base, sobre la base de la conversión, da pauta, da lugar al siguiente momento más importante en nuestra vida, que es la decisión de seguir a Cristo. Vamos a ver un poquito más, así brevemente, de estos dos momentos. En el momento de la conversión, tú le permites a Dios salvarte. Sin ella, sin la salvación, no podemos acercarnos a Dios, no podemos ir a la presencia de Dios. Ahí está la importancia. Pero una vez que hemos sido salvados, la salvación nos permite tomar la siguiente decisión, que es seguir a Jesús. En el seguir a Cristo, estamos tomando la decisión de que Dios nos use. Vamos a entenderlo mejor con este ejemplo. Piensa en Saulo, camino a Damasco, con un plan definido, perseguía a los creyentes y en ese camino se le aparece Jesús. Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo toma la decisión de escuchar, de creer en las palabras que está escuchando, y en ese momento Pablo decide creer. Ahí nace Pablo, ahí nace una nueva persona que tiene la oportunidad de entregarle su vida a Dios
o de a un convertido seguir por sus propios caminos. ¿Te puedes imaginar lo que hubiera pasado o lo que nos hubiéramos perdido si Pablo en ese momento dice, ¡qué padre, ya me salvé! Y hubiera decidido empezar a vivir en la bendición nada más de la vida cristiana, de lo que Dios da, de lo que Dios provee, de lo que Dios bendice, pero que no hubiera tomado la decisión de decirle a Jesús, recuerda esas palabras de Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Unas palabras que reflejan la esencia de Pablo, de la vida de Pablo. Pablo no hubiera podido ser usado por Dios dentro de los planes que Dios tenía para él. ¿Qué es lo importante cuando pensamos en estas palabras? Pensamos, a veces, como creyentes, que son palabras que se pronuncian una vez en nuestra vida y con eso basta. Pero cuando leemos así la experiencia del apóstol Pablo, cuando leemos su testimonio, cuando vemos su vida, nos damos cuenta que esas palabras realmente se van ratificando, se van resellando, se van confirmando cada día de nuestra vida. Hoy, mañana, el día después de mañana. Dios nos quiere recordar algo muy importante. La decisión de ser convertidos, de ser salvados, de pedirle a Dios perdón y recibir ese perdón, es una decisión que se hace una sola vez y para siempre. Con una basta. Una vez que eres sincero, Dios entra a tu corazón, te salva y lo que Dios salva no se puede volver a perder. Pero la decisión de seguir a Cristo, esa decisión de decirle a Dios, yo quiero hacer lo que tú tienes en tu proyecto perfecto para mí, esa decisión se renueva en cada experiencia de cada día. ¿Sí? Hoy, mañana y cada día que venga adelante. Yo creo que la mayoría de los creyentes le hemos dicho a Dios en algún momento de nuestra vida, Dios, yo quiero que tú seas lo primero para mí. ¿Y sabes? Yo pienso que hemos sido sinceros cuando le decimos a Dios esto. Pero también, si somos honestos, nos podemos dar cuenta cómo muchas veces, a pesar de haber dicho esto, hemos planeado, hemos actuado, nos hemos movido sacando a Dios de ese primer lugar que le habíamos ofrecido, que le habíamos otorgado. Donde Dios ya no es lo primero en nuestra vida. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo muchas veces sacamos a Dios del trono de nuestra vida? Y te voy a decir algo, Dios no hace berrinche. No llega contigo y te dice, ay, ya me quitaste el primer lugar, vas a ver, te voy a dejar de bendecir, te voy a dejar de cuidar. No, Dios no hace esto, no puede hacer esto, va contra su esencia. Dios no puede dejar de amarnos, Dios no puede dejar de cuidarnos, pero sí, ten muy presente esto, si dejamos de disfrutar de la plenitud, si dejamos de experimentar la satisfacción que solo viene cuando estás poniendo a Dios en el primer lugar de tu vida. Dios no dejará de cuidarte, no dejará de bendecirte, pero cuando Dios no es lo más importante en el creyente, ha descendido en el interior, en el corazón, donde nadie ve, pero ha descendido a un lugar, a una condición donde ya no, su corazón no brilla, no arde como lo podía estar haciendo. Entendemos entonces que mucho del trabajo de Dios en nuestro corazón es para volver a ocupar o para mantener, si todavía está ahí en ese lugar en tu corazón, para mantener ese lugar que Él ya se ha ganado por derecho en nuestra vida. El lugar del Rey, el lugar del que dirige. Lo que Dios quiere hacer es recordarnos que esa frase que conocemos de lo secular, de que lo importante no es llegar, sino mantenerse, cuán cierta es aún en nuestra experiencia con Cristo, en nuestro caminar con Dios. El plan de Dios es que su palabra sea así el eje de nuestra vida, que su voluntad sea en lo que nos deleitamos,
que en su palabra también aprendamos los principios fundamentales, las verdades que Dios quiere que se conviertan en parte de nuestra vida. ¿Qué significa esto de que sean parte de nuestra vida? Significa que son enseñanzas, que son principios sin los cuales no podemos vivir. O sea, que realmente tú puedas decir, yo no puedo vivir de otra forma que vivir en su palabra. Y te voy a poner un ejemplo. Piensa en ese versículo, en esa promesa que para ti ha sido clave en tantos momentos de tu vida. Te voy a decir, por ejemplo, fíjate esta promesa, Romanos 8:28. Vamos a leerla. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Promesas como esta son las que como creyentes nos gozamos en ella. Cuando viene la bendición, cuando viene la prosperidad, sin duda recordamos, oye, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Todas las cosas que pasan tienen un propósito de bien para nuestra vida. Cuando llega el incremento de sueldo, cuando llega la promoción, cuando llega lo que tú anhelabas, claro que nos gozamos en el propósito de bien de Dios para nuestra vida. ¿A quién le dan pan que llore? Pero esta promesa realmente es parte de tu vida. Esta promesa realmente es parte de la nueva vida que Dios te ha dado, cuando sin importar las circunstancias, sin importar que lo que estás enfrentando sea un problema, una dificultad, una necesidad, una pérdida, una enfermedad, una crisis, sin importar lo que enfrentas, tú tienes la misma seguridad. A los que aman a Dios, todas las cosas, aun esas que no nos gustan, tienes la seguridad, son para bien. Dios tiene un propósito de bondad atrás de ellas. Pero es muy humano, es muy natural entender cómo en ese proceso, mientras lo vamos aprendiendo, ¿qué pasa? Pues que pasa que por nuestra limitada capacidad, por nuestra limitada visión, tendemos a decirle a Dios, Dios, me estás fallando, me fallaste. Una persona compartió, después de haber tenido un accidente, que su primer pensamiento fue decirle a Dios, Dios, no me cuidaste. Dios, ¿qué pasa? ¿Sí? Ese pensamiento donde le decimos a Dios, a ver Dios, yo aquí confiando en ti, bien Padre, y tú no haces lo que a ti te toca. Tan solo para darnos cuenta más adelante, muy pronto, como fue el caso de esta persona que te comparto, para darse cuenta que Dios sí, de manera efectiva y de muchas formas, la había cuidado de una manera extraordinaria. Pero a veces no lo vemos, a veces no lo apreciamos. La palabra de Dios está llena de promesas, llena de enseñanzas, en las cuales, ¿sabes qué? Dios ha encapsulado bendición. Ha puesto un concentrado de bendición para que nosotros la tomemos, la apropiemos, pero cuya liberación hacia el interior de nuestra vida siempre va a depender totalmente de cuán confiados estemos en la promesa sin importar la circunstancia. No importa lo que estés atravesando, la promesa de Dios no cambia. Y entonces nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta que cuando confiamos en la promesa de Dios sin importar la circunstancia, vemos cuánto jugo, cuánta esencia, cuánto de ese concentrado habíamos dejado de aprovechar simplemente porque pensamos que nada más se podía ver desde un ángulo, desde una óptica. Y hemos dejado ahí servido en el plato una gran porción de la bendición. Y no me refiero así a un chicharito por ahí que quedó bailando en el plato porque estaba muy grande el plato. No, sino al contrario. Muchas veces nada más nos comemos el chicharito y dejamos el filete. Dejamos lo más importante. Dejamos la carne servida
cuando Dios tenía grandes cosas todavía que darnos. ¿Sabes? Cuando vamos así a la enseñanza, aún de las enseñanzas que más conocemos, este pasaje que acabamos de mencionar es uno de los más conocidos por los creyentes. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y así es, muchas enseñanzas en la Biblia, aún las más conocidas, cuando realmente las recibes, cuando las apropias, te das cuenta de algo, que Dios te alimenta, que Dios te nutre, que Dios te alienta, que también de una manera paralela Dios te va limpiando de las cosas de las cosas que te impiden vivir, así que te impulsan a vivir para Dios. Como dice ese pasaje, limpiándonos del pecado que nos asedia para poder correr en la voluntad de Dios. Y entonces así, muchas veces, aún dentro de los pasajes que más conocemos como cristianos, nos podemos dar cuenta de cuántas cosas hemos dejado ahí en el plato servidas. Y que Dios tiene para nosotros guardadas porciones de bendición, concentrado de bendición para nuestra vida. Y tal es el caso del Salmo 23. El Salmo 23, en el cual Dios se propuso traer un cúmulo de bendición que no tenemos una idea. Que aunque tú ahorita sí me digas, sí, el Salmo 23 sí lo conozco. Realmente cada vez que pasamos por el Salmo 23 somos bendecidos. Aún en la lectura sencilla, aún en la lectura rápida. Imagínate si nos detuviéramos allí un poquito más para meditar, para apropiar, para recargar nuestra vida, para fortalecer nuestra confianza y que nuestro paso por el Salmo 23 sea algo más, mucho más que una sola probadita. El objetivo de Dios es que vayamos profundo a cada lección que Él presenta en nuestra vida. ¿Hasta qué punto? Al punto en que venga a ser parte de ella, en los términos de lo que hemos venido platicando. O sea, que no sea nada más una promesa para los tiempos de bonanza, para los vientos a nuestro favor, para las situaciones donde por todas las circunstancias o donde todas las circunstancias nos confirman que Dios está en el control de nuestra vida, sino también para aquellas circunstancias donde la parte humana, la parte natural, duda de que Dios esté haciendo algo en nosotros. Por eso, y para poder avanzar en esta enseñanza como Dios se lo ha propuesto, porque tú y yo estamos invitados a un festín que, te repito, no tienes idea. Pero lo primero que te voy a pedir es, memoriza el Salmo 23. Apréndetelo bien de memoria. Si ya te lo sabes, repásalo. Y te voy a decir por qué. Hace no mucho me preguntaron, oye, ¿te sabes el Salmo 23? Claro. A ver, dímelo. Lo empiezo a decir. Y ya en el versículo 2, ya había cambiado el orden del texto. Para el versículo 4, ya le había quitado una parte, un versículo. Así que esa seguridad que yo tenía, claro que me sé el Salmo 23, por eso te digo, repásalo. Es muy importante que estas lecciones pasen primero a nuestra mente para que de nuestra mente a través de la meditación bajen al corazón y realmente sean en tu experiencia lo que Dios se ha planeado. Dios no quiere que pasemos por el texto nada más intelectualmente o nada más como el que se entera de lo que Dios quería decirnos. Cada texto, cada pasaje, cada palabra es para que agarremos de ahí bendición. Tú no sabes qué profundo, qué puede significar para tu vida en cuanto a la profundidad de tu relación con Dios, que tú vayas apropiando cada enseñanza que este hermoso salmo nos va poniendo delante. No sabes qué cambio puede establecer en tu relación con Dios, en la seguridad que tienes que estás en sus manos. Pocas enseñanzas de la Escritura como esta y sobre todo tan progresivas, que nos lleva así desde el primer momento a enfrentarnos a la realidad o a preguntarnos, ¿cuál es la realidad de mi vida? ¿Sí? Y entonces Dios quiere llevarte de una manera mucho más completa, mucho más profunda a la relación que Él siempre ha planeado tener con cada persona que le entrega su vida. Dios nunca ha planeado tener relaciones superficiales.
A lo mejor tú y yo, en nuestra parte humana, sí tenemos relaciones humanas superficiales. Relaciones de, hola, ¿cómo estás? Pero Dios no es así. Dios no quiere una relación superficial contigo, quiere una relación estrecha, íntima. Quiere cuidarte como en los términos que este salmo lo expresa. Hay muchos detalles que podemos mencionar así como para introducirnos al estudio de este salmo. Y uno de los que me llama la atención es que este salmo no tiene título. Tú lees así en tu Biblia, Salmo 23, y nada más dice Salmo de David. No me refiero al título que las editoriales sí le ponen. Tú me dirás, no, sí, aquí dice que Jehová es mi pastor en el título. No, yo me refiero a ese título pequeñito que aparece en algunos de los salmos, como por ejemplo en el Salmo 3, tú lees que dice Salmo de David cuando huía de Absalón, su hijo. En esa circunstancia, en este salmo, David escribe este salmo, pero Dios decidió no decirnos cuál era la circunstancia particular, el momento particular en la vida de David, en el que Dios pudo conquistar, inspirar este hermoso salmo. ¿Por qué es tan importante esto para nosotros? Porque sin duda, en nuestra experiencia como creyentes, hemos visto esto. Hay momentos en nuestra vida donde Dios, por las circunstancias que estamos viviendo, nos lleva a experimentar momentos o tiempos profundos de oración. Hay otras circunstancias que nos llevan a experimentar, a disfrutar momentos de gozo, de alabanza con el Señor. Y en este caso, el Salmo 23 nos recuerda, al no haberle puesto Dios un título, que no es una enseñanza para algún momento particular, sino que es una enseñanza para toda nuestra vida. No es para un momento concreto. Este Salmo 23 es un salmo para siempre, para cada día de tu vida. ¿Y sabes qué es muy importante? Que lo que Dios quiere es que, como parte de la palabra de Dios, sea parte de tu vida. Que después de estudiar el Salmo 23, tú sientas tu vida cristiana, tu relación con Dios, como sobre ruedas. De tal manera que puedas avanzar con más definición, con más claridad, con más velocidad a lo que Dios te quiere llevar, con el impulso de esta enseñanza, con la energía espiritual que Dios trae a través de una lección tan hermosa, tan profunda como es el Salmo 23. Por eso es que en ese salmo no encontramos un título, porque este salmo no es para un evento particular, es para siempre. Este salmo está dividido de forma natural en dos partes. Te invito a leerlo. Abre tu Biblia. Si no la tienes a la mano, no te distraigas, vamos a ponerlo ahorita en la pantalla, pero vamos a leerlo y vamos a distinguir estas dos partes generales en las que Dios divide este salmo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Lo notaste? ¿Notaste el cambio en estas dos porciones generales en las que se divide el Salmo? Fíjate, del versículo 1 al 3 hay un diálogo. Hay un diálogo, en este caso de David, como oveja. ¿Con quién? Con quien quiera que se le ponga enfrente, con quien quiera que quiera escuchar, con quien quiera que él tenga la oportunidad de compartir quién es su dueño, quién es su pastor. Y David en estos 3 versículos se dirige a esta, vamos a ponerlo en estos términos, a esta oveja vecina, que no es parte de ese redil,
y que le dice, Jehová es mi pastor. ¿El tuyo? Jehová es mi dueño. Hay alguien que vela por mí y esa persona que vela por mi vida se llama Dios. En los segundos 3 versículos, el diálogo continúa, pero el interlocutor de la oveja, en este caso de David, cambia. Deja de hablar con la oveja vecina y se voltea a hablar con Dios. Se voltea a hablar con su pastor. En esta segunda parte, la oveja empieza a hablar con su pastor y le empieza a expresar al pastor la seguridad que tiene en él. Y esto es lo que hace toda la diferencia en nuestra vida. ¿Sabes qué es lo que hace la diferencia en los seres humanos del mundo? No vayas a pensar que la diferencia en los habitantes de nuestro planeta lo hacen las diferencias sociales, el poder económico, la capacidad o el acceso a la educación o a la cultura. No. Todo esto son los valores en el que el hombre ha puesto su confianza, en el que el hombre ha cifrado su éxito. Pero desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista eterno, todas las personas, todos los hombres, los que tienen todo esto y los que no los tienen los mismos problemas. Pero en el mundo sí hay personas diferentes. Y me refiero a aquellas personas que en su vida han aprendido en su experiencia que sí pueden enfrentar la vida, los problemas, los retos de una manera diferente. Pero que esa diferencia solo la puede hacer Dios en nuestra vida. Dios es la diferencia en la vida del hombre. Vivir nuestra vida con Dios o sin Dios es lo que hace toda la diferencia. En términos generales, vemos a un mundo, vemos a las personas viviendo independientes de Dios, indiferentes con respecto a Dios como su creador, ya no digas como su pastor, viviendo desagradecidos, ingratos. Y para que tú puedas apreciar a Dios, primero necesitas establecer una relación personal con Él. Sin una relación con Cristo, no puedes apreciar las cosas de Dios. O sea, y me refiero a las de Dios, no a las que Dios creó. Porque sí, sin Cristo podemos apreciar la creación. Podemos voltear a ver el cielo azul, las nubes hermosas y decir, Dios, gracias por lo que me bendices, por el cuidado que me tienes, por el sol que sale sobre mí todos los días, por la lluvia que das. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de una relación con Él. Este salmo habla de una persona, como tú y yo, de un individuo que tiene una relación personal con Dios, una relación tan íntima, tan personal, que lo que Él quiere es aprovechar toda oportunidad que se le presenta para ir con esa persona de enfrente y decirle, ¿sabes qué? Yo estoy seguro. Oye, ¿de qué estás seguro? De que nada me faltará. ¿Y por qué puedes tener esa seguridad? Porque Dios es mi pastor. Ahora, tú podrás decir o podrás imaginarte, a lo mejor que David está expresando estas palabras en la comodidad de su palacio siendo rey en Israel. Pero todo apunta a que David realmente cuando está escribiendo estas palabras, cuando está siendo conquistado por Dios a este nivel, David está seguramente escondido en una cueva en el desierto, huyendo por su vida, y de ahí pudo Dios hacer brotar estas palabras, cuando él huía, cuando él escapaba para salvar su vida, en una condición que no nos podemos imaginar, sin trabajo, sin amigos, sin esposa, sin reputación, viviendo y enfrentando lo que tú y yo realmente lo leemos en la Biblia, pero no lo alcanzamos a dimensionar. Y de ahí, de ese corazón, brotaron estas palabras. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es llevarte a que tú expreses esta seguridad, no nada más cuando todo va bien. Cuando todo va bien, ¿quién no está seguro en el cuidado de Dios? Sino que tú puedas profundizar de tal manera en tu relación con Dios que no importa lo que pase,
que no importa lo que suceda, que no importa lo que falte desde el punto de vista humano, secular, material, tú sabes, nada me faltará, porque Dios es mi pastor. Cuando tú llegas a este punto, cuando tú llegas a esta condición, entonces te das cuenta que en Dios estás completamente satisfecho y que entonces esta expresión, nada me faltará, se aplica en los dos tiempos verbales de manera correcta y completa para ti. O sea, nada me faltará, porque adelante Dios tiene todo planeado para mí. Pero más importante aún todavía, nada me falta hoy. Hoy nada me falta. Si Cristo es el centro de mi vida. David escribe este salmo. David era una persona a la que Dios amaba mucho. ¿Y qué crees? A ti Dios te ama mucho. A mí Dios me ama mucho. Somos personas, cada uno de nosotros en este tiempo, somos las personas a las que Dios más ama. Dios no tiene hijos predilectos. A todos nos ama con todo. Tú y yo somos las personas que en este tiempo Dios ha volcado, como en cada generación y como para cada persona siempre Dios lo ha sido, Dios ha volcado todo su amor. Sin embargo, hay una diferencia. Te voy a decir, tú y yo no hubiéramos podido ser escogidos por Dios para escribir este salmo. Te voy a decir por qué. Porque este salmo, en todo su contenido, nos habla de una relación oveja-pastor, que solamente el que ha sido pastor de ovejas, es decir, de esas ovejas, de esos animalitos tan peculiares, lo puede entender. ¿Y qué crees? David, en su juventud, en su niñez, él se presenta en la Biblia, Dios lo presenta en la Biblia como tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre. Así que si alguien podía entender las necesidades de la oveja, si alguien podía entender los hábitos de las ovejas, si alguien podía entender cómo la oveja necesita al pastor para salir adelante, era David. Porque David había vivido en su experiencia cotidiana esa relación tan estrecha oveja-pastor, siendo él el pastor de las ovejas de su padre. No te puedes imaginar lo que vamos a ir aprendiendo a través de esta lección de estos singulares animalitos, las ovejas. Vamos a acabar impactados de lo parecidos que somos a ellas. ¿Qué te digo? No somos parecidos, somos idénticos. Decía mi pastor que cuando Dios hizo así el molde del ser humano, primero hizo el molde de la oveja. Y sobre ese molde nos vació. O sea, somos igualitos. En el carácter emocional, en la forma en la que reaccionamos en el interior, en nuestra manera de comportarnos. Vamos a ver que somos idénticos. Por eso Dios escogió a un pastor, a un joven que había sido pastor de ovejas y que sabía perfectamente cómo se comportaban, qué necesitaban, cuáles eran sus hábitos, para en ese corazón conquistar y desarrollar esta hermosa analogía de la vida cristiana. Hoy aprendemos, y hoy quiero así, con esta breve introducción, quiero dejarte con algo. Quiero que entiendas que la principal diferencia en tu vida depende de quién es tu pastor. Y no me refiero al pastor en este caso humano, como yo el pastor, la iglesia aquí en Veracruz, G316 Veracruz, sino ¿quién dirige tu vida? ¿Quién es tu pastor? Y que si tú a esta pregunta no puedes contestar de manera categórica, Dios es mi pastor y a los hechos me remito, porque acuérdate que dijo Jesús en los evangelios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú no escuchas la voz de Dios, si tú no estás siguiendo a Cristo, si tu vida no ha sido transformada por Dios en aspectos que son así imposibles que tú hubieras podido cambiar de otra forma, entonces hoy es tiempo de que vayas con Dios y le digas, Dios, recíbeme como tu oveja.
Realmente la figura que Jesús se presenta en el Evangelio de Juan es que Él es el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Él ya la dio por ti. Hoy nada más te toca a ti decirle: Dios, acepto lo que tú me ofreces. ¿Por qué no se lo pides? ¿Oramos? Dios, te doy gracias porque hoy me recuerdas lo que tú hiciste por mí en la cruz, que como buen pastor diste tu vida por mí, para que yo pudiera recibir lo que de otra forma para mí era inalcanzable: poder tener acceso a Dios, poder tener relación contigo, poder tener una vida nueva y poder ser, a partir de este momento, alguien que puede tener comunión contigo. Dios, te pido que entres a mi corazón, que lo limpies. Perdóname por mis pecados. Acepto que entres a mi corazón y que seas en él mi Señor y mi Salvador. Te lo pido creyendo la oferta que tú me haces. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. A medida que avancemos en este hermoso salmo, y vamos a ir a veces un poquito despacio, a veces un poquito más rápido, pero yo quiero que vayamos a un paso tal donde cada palabra vaya tomando así la profundidad, el sentido, el peso específico que Dios planeó para que tu vida y mi vida sean enriquecidas con esta relación, con esta seguridad que tenemos en Cristo. Que Dios te bendiga.